Muchas gracias por permanecer en la sintonía. Ya estamos de vuelta con ustedes para conversar a esta hora en nuestro segundo bloque y lo vamos a hacer en ciberseguridad. Es por eso que nos acompaña en nuestros estudios vía telemática Rafael Martínez, profesor asociado de la Universidad Católica del Norte, a quien ya vemos en pantalla. Rafael, gracias y bienvenido a la entrevista aquí en Antofagasta Televisión. Muy buenas noches, Eduardo. Quiero agradecer sinceramente al equipo del noticiero de Antofagasta Televisión por la invitación y la oportunidad de compartir en este espacio. Les cuento a los televidentes, se dio a conocer ya, se publicó la Ley Marco de Ciberseguridad, también conocida como la Ley 21.663, que ya fue publicada en el Diario Oficial, y esta ley establece directrices y medidas para proteger la infraestructura crítica y la información sensible en cuanto a ciberamenazas. Es por eso que hemos convocado a Rafael para ahondar más en este tema que dice relación a la ciberseguridad. Rafael, hay una regulación que las empresas tienen que mantener para proteger Hay un problema en el audio. ¿Perdón, Rafael? Hay un problema en el audio, se escucha mucha estática. Rafael, ¿pero ahí me escuchas bien? Ahí ya te escucho bien. Ya, yo te preguntaba, hay una normativa que deben establecer las empresas en nuestro país para protegerse en cuanto a las ciberamenazas. Cuéntanos de qué se trata eso. Mira, actualmente, como ya lo mencionaste, existe la Ley Marco de Ciberseguridad, pero previa a esta ley existe otra ley que se llama Protección de Datos de Carácter Personal. Estas dos leyes buscan crear una normativa de ciberseguridad que permita a los entes del Estado como iniciativa privada establecer leyes, políticas y estándares que protejan la información, los datos y los sistemas para garantizar tres aspectos muy importantes, que es la confidencialidad, la integridad y disponibilidad de estos activos. Perfecto. Las dos leyes confluyen. Uno es la protección propia. ¿Qué cosas mías están dentro de esta seguridad? ¿Qué cosas mías son privadas? ¿Ya? Una es esa ley, ¿no es cierto? Sí. Mira, esa es una muy buena pregunta. Yo aquí quiero hacer énfasis en lo que es el dato personal, que un dato personal es cualquier carácter o cualquier información asociada a nosotros. Por ejemplo, el nombre, el root, el número de teléfono, el correo electrónico, la cuenta bancaria. Todo esto son datos que se asocian a la persona de cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Ahora, existe la otra diferencia que es bien importante, que es el dato personal sensible. La diferencia radica en que un dato personal sensible se le atribuye una característica personal más íntima de la persona. Esto significa que si ese dato íntimo se hace público de manera que el propietario no lo consiente, se le puede afectar en esa esfera íntima. Pensemos en una enfermedad. Una persona tiene una enfermedad, va al médico y desafortunadamente se hace público ese expediente clínico de esta persona. Correcto. Y se hace público una enfermedad que él tiene. ¿Te imaginas cómo le puede afectar que esto se haga público? Sus amigos, sus familiares pueden cambiar la forma en la que lo ven, y no necesariamente para mal, sino a lo mejor le quieren ayudar más de lo necesario y él no quiere sentirse así. Correcto. Correcto, entonces tenemos los datos personales, tú me decías el dato personal y el dato personal sensible, que no solamente tiene que ver con el tema de la salud, tiene que ver con las etnias, tiene que ver con incluso las condiciones sexuales, la vida sexual, la identidad de género, en fin, hay muchos temas que son propios de la protección de mis datos personales que son sensibles, que son míos. ¿Cómo la empresa, por ejemplo, una entidad bancaria, puede proteger esos datos que son sensibles? Mira, ¿cómo se pueden proteger? Para empezar, lo más importante con la Ley Marco de Ciberseguridad y con la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal es notificar a la ciudadanía, al usuario, al cliente final, cómo van a ser tratados sus datos y para qué van a ser usados sus datos. Esto es fundamental porque de esa manera yo voy a compartir algo que es mío, que me identifica a mí ante todos los millones de personas en el mundo o aquí en Chile. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo que estar enterado de eso. Entonces, mi primer consejo es siempre estar atentos de esta normativa que la empresa me tiene que proveer a mí. Me tiene que decir para qué van a usar mis datos y cómo van a ser tratados mis datos. Claro. Una vez que yo conozca esto, ¿cómo se hace técnicamente? Cifrando los datos. Por ejemplo, es una manera, anonimizar los datos es otra manera,
De esto evita que de cierta manera los datos sean accesibles para cualquier empleado también de la empresa. Entonces, una forma es cifrarlos, ¿de acuerdo? Otra forma es anonimizar, es decir, quitar cualquier carácter que me identifique a mí, pero que se quede con los datos que a la empresa le conviene o le interesan. Por ejemplo, hábitos de compra. No es necesario que tengan mi nombre para eso, pero sí pueden tener mis hábitos de compra. Por Claro. ejemplo, persona masculino de 43 años. Bueno, eso hay muchos en Chile, pero no van a saber ni mi root ni mi nombre, por ejemplo, para poderme identificar claramente. ¿Me explico? Sí, sí. Claro, uno cuando de repente le confía estos datos a una empresa, tiene que tener la confianza y la seguridad de que estos datos no se van a difundir, no se van a compartir. Caso de las AFP, las ISAPRES, las entidades bancarias que yo te comentaba, en fin, hay otras entidades que te piden a ti muchos datos, pero uno tiene que tener la confianza de que estos datos no se van a compartir, no se van a difundir. ¿Cómo me aseguro yo, como persona natural, que esos datos no se van a difundir? Mira, en esta parte tenemos que basar en la confianza, pero afortunadamente ya ahora con la ley marco de ciberseguridad va a fortalecer que estas instituciones que son importantes para el día a día del país y de la ciudadanía tengan que garantizar el cumplimiento de la seguridad de mis datos. Claro. Gracias a esta ley ya se va a impulsar esta nueva transformación y que se va a convertir ya en una obligación para las empresas el tener que mantener esa información, nuestros datos, de manera segura. Entonces, esa es la mejor manera. Alinear, las empresas tienen que alinearse a este marco. A partir de ahí, también tiene que haber auditorías que garanticen cómo están almacenando, cómo están analizando, cómo están utilizando los datos de cada ciudadano aquí en Chile. No nada más es la ley, porque si la ley está, tiene que haber un ente que esté de cierta manera también regulando, que se esté aplicando, que se esté llevando de manera correcta. Para lo cual aquí podemos pensar en marcos que existen de ciberseguridad que permiten a las empresas orientar este exhaustivo trabajo. Entonces, hay un marco que se menciona, bueno, no queda explícitamente marcado en la ley, marco de ciberseguridad, pero podemos referirnos a él como el ISO IEC 27001, que es un sistema de seguridad de gestión, perdón, es el sistema de gestión de seguridad de la información, disculpa, SGCI. Se menciona en la ley marco de ciberseguridad, pero hace referencia a este marco de ciberseguridad, que es ampliamente utilizado por varias empresas alrededor del mundo. Si bien es cierto, los hackers se han ido especializando a través del tiempo y en el último tiempo, valga la redundancia, hemos tenido muchos ataques a varias instituciones en nuestro país, bancarias, entidades del Estado. Eh, con esta nueva ley marco, ¿qué responsabilidad tienen estas empresas si se ven vulneradas en el sentido de un ciberataque? Pues precisamente eso es lo bueno de la ley, que ya es responsabilidad de ellos. Ya. Por eso mencionaba que es con esta ley, ahora sí ya no solamente vamos a basarnos en la confianza de, bueno, yo espero o yo creo, ahora ellos tienen que precisamente adoptar medidas para proteger los activos. ¿Entre cuáles activos? Los datos de sus clientes o de los ciudadanos. Si es una empresa, pues van a ser los datos de los clientes. Si es una entidad de gobierno, los datos de los ciudadanos. Pero en ambos casos tienen que proteger estos datos que ellos almacenan en sus servidores. Pero no solamente cuando los almacenan en sus servidores o en un disco, sino también proteger el tránsito de los datos. Por ejemplo, cuando tú estás en un navegador web y vas a realizar una compra y vas a enviar tus datos bancarios, desde ese momento en que tú le das enviar, tiene ellos responsabilidad de proteger ese tránsito de la información bancaria para realizar y procesar el pago, por ejemplo, o el cobro desde la perspectiva de ellos. Entonces, Rafael, ya esto me ayuda a mí mucho a estar más seguro. Rafael, a propósito de lo mismo, ¿qué recomendación tú le darías al cibernauta, al que está, tú lo decías, voy a hacer una compra online, que se ha vuelto muy típico desde después de la pandemia, ha aumentado mucho las compras a través de online? ¿Qué recomendación les daría a este cibernauta para estar más seguro o más confiado en el sentido de acceder a la tecnología online? Mira, primeramente siempre estar muy atentos a que la URL sea HTTPS, que sea con candado.
Normalmente aparece un candado, ¿no? Eso ya empezamos para proteger el medio. Perfecto. Después, utilizar el pago, cuando vas a realizar ya el pago, utilizar las tarjetas digitales que hoy en día aquí en Chile todos los bancos ofrecen. Utilicen las plataformas que ofrecen los bancos como tarjetas digitales, cuya característica es que el código de verificación cambia Es cada vez que haces dinámico. una operación. ¿Perdón? Es dinámico, va cambiando, tal como lo decías tú. Exactamente, entonces eso a mí me da tranquilidad. Y por otra parte también estén atentos a los micropagos o a los cargos que se les hacen de pequeñas denominaciones cada mes que reciben su estado de cuenta. También estar atento a verificar el estado de cuenta que todos recibimos, pues estar atentos a eso, que todas las transacciones hayan sido realmente las que yo realicé o las que mi familia realizó, para Perfecto. evitar también que se nos pase algún cargo que no es correcto. Rafael, ¿hay experiencias de que esto haya resultado en otros países, de que esta ley funcione? Perdón, no te escuché. Sí, hay experiencia en otros países que ya nos lleva a la delantera de que esta modalidad, el proteger, el exigir a las empresas esta ley, ya haya resultado bien. Mira, realmente hay distintas leyes internacionales que hoy en día están operando bastante bien. Una de ellas es el Reglamento General de Protección de Datos, conocido como GDPR en la Unión Europea, Ujú. que ha dado muy buenos frutos para establecer estándares para la protección de los datos personales de los ciudadanos europeos, así como la privacidad de ellos. Entonces, esto ha dado ejemplos a nivel mundial de su buena aplicación y los beneficios que conlleva, sancionando a empresas que se han visto envueltas en un ataque y se han expuesto los datos personales y personales sensibles de los ciudadanos. Ha habido multas, sanciones bastante severas que obviamente son ejemplo para que las otras empresas protejan sus datos. Otra ley internacional que es bastante interesante es la HIPAA, que es la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de los Seguros Médicos en Estados Unidos, que se enfoca en la protección de la información médica sensible. Entonces, esta ley también protege precisamente a los ciudadanos que sus datos de cuestión de salud se encuentren protegidos bajo robustos estándares de seguridad. A propósito de eso de la seguridad, y es muchas veces el error que cometemos muchos, que estamos insertos en las redes sociales, que ponemos datos nuestros a diestra y siniestra, ¿ah? Pensando que es un acto inocente. ¿Ya? ¿Qué mensaje le daría a estas personas que abiertamente en redes sociales ponen datos y muchas veces de ahí se saca información para ser posteriormente víctimas de algún ataque? Mira, esta es una pregunta que tiene una interpretación que yo quisiera tratar desde el tema de la cultura. Ujú. Yo soy mexicano y llevo aquí ya viviendo un par de años y cada vez que voy al mini market o voy a un centro comercial, veo que la gente usa su tarjeta en las maquinitas para pagar Claro. y teclean su NIP, sus 4 dígitos. Si cualquiera de ustedes es un poco curioso, sin ningún pensamiento malvado, vean cómo lo hacen o véanse ustedes mismos en retrospectiva y darán cuenta que no lo protegen. Esos 4 dígitos ustedes aquí en Chile lo hacen muy común, lo teclean sin protegerlo. Claro. Uso este simple ejemplo por referirme al tema de la cultura y hice referencia a mi origen, a mi país, porque en mi país ya tenemos por cultura proteger el número del NIP, tanto en el cajero automático como en las maquinitas de pago, ¿vale? Para evitar pues ahora sí que vernos envueltos en un fraude. Entonces aquí la cultura de ustedes es una cultura en la que no se han visto inmersos en esta dinámica. Sin embargo, hoy en día ya empiezan a haber cada vez más ciberataques, cada vez más fraudes y como cultura, como sociedad, tienen que cambiarla y tienen que empezar a proteger sus datos, a proteger su información, porque si no, van a tener un problema bastante severo relacionado a fraudes, relacionado a suplantación de identidad, entre otros. ¿Y qué palabras tienes, Rafael, en relación a los datos que están en redes sociales? Mira, es en ese sentido, por eso me refería al caso de la cultura. Por cultura nos exponemos, Ujú. entonces hay que buscar omitir cierta información. Hay técnicas como la OSINT, que es una técnica en la que yo puedo buscar información de cualquier persona.
pero no requiero grandes herramientas. Aquí en Chile hay un sitio web, espero que no sea problema que lo diga, Frutificador, creo que se llama. ¿Cómo? Perdón. En el cual yo coloco el nombre de una persona y me aparece su información. Entonces ahí hay un problema ya bastante severo, porque esa es información que tendría que tener el Estado cerrada, el Estado evitar que esté la dirección de cualquiera de nosotros aquí en Chile. De hecho está mi dato ahí, si yo coloco mi nombre aparece mi root y aparece la dirección. Claro. Entonces ese ejemplo es la cultura. Entonces tenemos que ver como ciudadanos, como personas, proteger nuestra información. En redes sociales, en experimentos previos que he hecho, es muy fácil conseguir información. Yo me puedo ser amigo de una persona en redes sociales y a partir de ahí empezar a obtener información, saber cuándo se va de vacaciones, obtener información de sus compras, con las fotografías. Hemos realizado también experimentos de trazabilidad de las vacaciones de personas, subiendo simplemente las fotografías que estas personas suben. Muchas veces se dejan la geolocalización de las fotografías y se puede rastrear los movimientos que esa persona llevó a cabo durante sus vacaciones. Entonces, hay un cambio de cultura que tenemos que asumir entonces ahí, para protegernos, autoprotegernos. Exacto. Rafael, queremos agradecer estos minutos la gentileza de haber conversado con nosotros por el tema de la ciberseguridad, un tema que cada vez es más frecuente ya, y tenemos que tener entonces el cuidado de, tal como decía yo minutos atrás, autoprotegernos y autoproteger a toda nuestra sociedad. Sí, así es. Y si me permites para cerrar en este punto, la ley marco también va a tener un beneficio para el sector de la ciberseguridad en Chile, el cual va a ser requerir profesionales capacitados en el área, pero no solamente del área de computación, ciencias de la computación, sino también para cualquier otro perfil interesado en proteger los datos, en proteger la empresa o la infraestructura. El área de ciberseguridad no se cierra solamente a gente de ciencias computacionales, a computines, como le dicen aquí, claro, sino también requerimos gente que entienda al comportamiento humano, por ejemplo, psicólogos, gente que conozca las leyes, ahí está la ley marco de ciberseguridad, y que propicie nuevas leyes, ahí está la parte legal. Necesitamos también gente que conozca cómo se pueden formular políticas públicas. Entonces, este tema de ciberseguridad no se cierra solamente a un área, sino que por el contrario es una temática muy abierta en donde los perfiles suman para la cadena de ciberseguridad. Y ahí está la academia entonces para preparar a estas personas, estas competencias. Muchas gracias, Rafael, que esté muy bien. Nos acompañó Rafael Martínez, profesor asociado de la Universidad Católica del Norte, para hablar de este tema tan importante que cada vez genera mucha más preocupación, la ciberseguridad. Pausa, ya retornamos con más informaciones.